Desde el año 2010, los cárteles mexicanos del narcotráfico se han expandido hacia Centroamérica. Así lo afirmaron diferentes autoridades de países como Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, que ahora padecen la presencia de los caballeros templarios, el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa y lo que queda todavía de los Zetas, el más sanguinario de México. La situación de violencia por el control territorial ha aumentado exponencialmente en toda la región, pues según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por Centroamérica pasa 80% de la cocaína que anualmente ingresa a su país. En Guatemala, por ejemplo, los cárteles ahora controlan las zonas del norte y del Pacífico, así como los departamentos de Escuintla, Suchitepeques, Izabal, Zacapa y Petén. Y este jueves el capo conocido como el Güero Palma Salazar, de 55 años de edad, fue recluido en un penal de máxima seguridad, esto es en México, tras ser repatriado por los Estados Unidos después de ser rebajada su pena. Ahora en su país, a Palma se le acusa de haber ordenado, entre muchos otros delitos, el asesinato de un subdirector policial del estado occidental de Nayarit en 1995 y de una persona que lo acompañaba. Pero este hombre fundó varios cárteles mexicanos y es considerado el más sanguinario lugarteniente del cártel del Pacífico y además es compadre y socio de Joaquín Guzmán Loera. La defensa del capo solicitó un amparo contra la detención, tortura y los malos tratos a los que su cliente puede ser expuesto, si es que se puede hacer algo así con un reo de esa peligrosidad, en su nuevo lugar de reclusión. Entre tanto, el próximo lunes se realizará una audiencia incidental para determinar su futuro. Conversamos a esta hora con Víctor Mitchell, director editorial de El Financiero Televisión, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Víctor, ¿qué tal? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Joely? Muy buena tarde. Se publicaron muchas cosas, mucha información, pero hay una gran duda. ¿A qué acuerdo llegaron las autoridades estadounidenses con el Güero Palma para dejarle casi intacta su fortuna, liberarlo, regresarlo a México, compurgar básicamente la mitad de la pena a la que estaba sentenciado? ¿Cuál fue el acuerdo? Hola, Joely. En efecto, este es el tema central de el regreso del Güero Palma a territorio mexicano. Aquí el asunto radica en que muy probablemente las autoridades estadounidenses le extrajeron muchísima información sobre operaciones del cártel de Sinaloa. Este hombre muy probablemente entregó datos sobre distintos grandes operativos, grandes funcionarios de este cártel, y esto es lo que nos puede explicar, uno, el retorno tan pronto de este capo a territorio mexicano, y dos, que no se le haya tocado, como tú muy bien mencionas, la fortuna. Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El Güero Palma, cuando es extraditado a Estados Unidos en 2007, esto en el sexenio de Felipe Calderón, esperábamos aquí en México que le iba a tocar un juicio durísimo, quizás habría sido sentenciado a algunas décadas, pero al final del día el juez Larry Allen Burns del Distrito Sur de California lo sentencia solo unos cuantos años. Esto es, estamos hablando de, al final termina purgando una pena nada más de 8 años en prisiones estadounidenses, y aquí el dato fino, aquí el dato importante, Joely, solo lo sancionan con $100. Esto pese a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había recomendado imponerle una multa de al menos $4 millones, y aún más llamativo si tomamos en cuenta que la fortuna del capo probablemente ascendía a $1,000 millones. Así que el Güero Palma regresa a México, y regresa a México con una gran capacidad de cooptación, una gran capacidad financiera intacta, y eso es un tema de alta peligrosidad aquí en nuestro país. Sí, justamente hicimos un ejercicio con este dato que nos otorgas. ¿Qué se puede hacer con $1,000 millones? Vamos a informarles de esto puntualmente. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede comprar con la fortuna del Güero Palma? Según algunas estimaciones que hicimos aquí, se podrían comprar 26 helicópteros militares del tipo Black Hawk y 2 mansiones en Hollywood, o bien 34 toneladas de cocaína, pagar la deuda externa en Sierra Leona, o bien comprar arma, tecnología, refracciones y entrenamiento militar, algo que ese presupuesto de $1,000 millones fue lo que se gastó México en un año, por ejemplo, en comprar este equipo militar para sus fuerzas por $1,346 millones. Gastó en 2015
México en comprar a Estados Unidos armas, tecnología, refracciones y entrenamiento militar por esa cantidad. Suena increíble que sean las autoridades de Estados Unidos las que hayan negociado de esta manera con el Güero Palma, pero ahora, ¿quién paga los platos rotos de esta situación? Porque ahora ya está de vuelta en México y el Chapo Guzmán también está en territorio mexicano. Así es curioso esto que está pasando con el Güero Palma y con el Chapo Guzmán. Por un lado, el Chapo Guzmán ya está muy cerca de irse a Estados Unidos, ya estamos hablando de que se tienen que terminar los últimos detalles legales para que sea entregado a las autoridades estadounidenses, y por el otro tenemos al Güero Palma que regresa a nuestro país. De hecho, cuando regresó, y podemos decirlo de esta forma directa, de forma muy desesperada, las autoridades federales mexicanas buscaron, desempolvaron caso tras caso para tratar de encontrar una forma de mantener a este hombre, al Güero Palma, en la prisión, en la cárcel. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía en este momento, o al menos hasta que fue entregado al gobierno mexicano hace unos días, no tenía ningún expediente abierto. Eso hubiera significado que al pisar territorio mexicano, el Güero Palma era un hombre libre. Platicaba hace unos días con Mike Vigil, él es un exagente de la DEA, ex encargado de operaciones internacionales de la Administración Antidrogas de Estados Unidos, y él me decía que directamente el Güero Palma, al regresar a territorio mexicano, se iba a encargar de nueva cuenta de operaciones de narcotráfico en el cártel de Sinaloa. Es un hombre que toda su vida ha hecho eso, es lo único que sabe hacer, entonces muy probablemente él iba a regresar a tomar las riendas del crimen organizado. Tenemos que recordar también un caso, Joely, el caso de Miguel Caro Quintero, este grande capo aquí mexicano que fue recientemente liberado, esto por una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando salió este hombre, un hombre que el gobierno de Estados Unidos detesta particularmente porque es el responsable de la muerte del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, un caso muy sonado allá en la década de los 80s, salió Caro Quintero, se pensaba que se le podría tener controlado, y la realidad es que este hombre desapareció y nadie sabe dónde está. Muy probablemente ha vuelto a las andadas. Así que de forma desesperada el gobierno mexicano encontró estos dos casos, en el caso de un agente de Nayarit, de la policía, de la extinta Policía Judicial de Nayarit, y de su escolta, que fueron asesinados por allá en 1995 para tratar de mantener al Güero Palma en la cárcel. Esto no quiere decir que son los únicos casos que se le van a terminar achacando al Güero Palma. Muy probablemente se encontrarán otros. Es un hombre tan sanguinario, un hombre que tiene una historia tan negra en México, que hay una larga lista de pendientes. Pero lo cierto es que si no hubieran encontrado estos dos casos directamente, hoy el Güero Palma estaría desaparecido, muy probablemente habría regresado a la Sierra de Sinaloa. Ahora, dices, andan sueltos. Ahora el Güero Palma en territorio mexicano, bueno, está encarcelado, pero de alguna manera también es como si tuviera margen para actuar a sus anchas. Dices que le entregan información a las autoridades de Estados Unidos, pero ¿de qué les está sirviendo a las autoridades de Estados Unidos tener información respecto al grado de corrupción que hay en México, cómo operan los cárteles, si al interior de México, por ejemplo, en el caso del sexenio del presidente Felipe Calderón y en el actual sexenio, se sabe de la complicidad de autoridades y no pasa nada? Ahora, lo que hacen los estadounidenses generalmente es obtener mucha información de inteligencia que después utilizan para ir construyendo casos. ¿Qué es lo que hace el gobierno estadounidense? Generalmente, cuando interrogan, cuando tienen una negociación con un capo, es para obtener más datos para poder desmantelar sus organizaciones. Lo que el Güero Palma debe de haber entregado es información muy valiosa sobre las operaciones del cártel de Sinaloa en territorio de Estados Unidos. Obviamente nunca lo sabremos públicamente, pero podríamos deducir que muchas de las capturas de cabecillas intermedias y de alto nivel que se han dado en los últimos años de personas que operaban en Estados Unidos, por ejemplo, para el cártel de Sinaloa, han tenido ciertos vínculos con lo que este personaje les pudo haber dado. Eso es lo que hacen los estadounidenses. Por eso ellos, cuando llegan a esos acuerdos, están extrayendo información que van a utilizar posteriormente para sus propios intereses. Tenemos el caso, por ejemplo, de la Barbie, Edgar Valdés Villarreal, quien también esperábamos que fuera sentenciado a varios años en Estados Unidos, y realmente le tocó una sentencia muy baja. Estamos hablando de 15 años de prisión para este personaje que aquí en México tiene una larga lista de pendientes. Y ese es otro punto, Joely, muy importante que hay que destacar, porque el gobierno mexicano le molesta mucho. Hay que decirlo, aquí en México ponemos los muertos, por así decirlo, entregamos a estos capos a Estados Unidos y al final estos capos terminan negociando con el gobierno estadounidense y reciben sentencias que no son las que uno esperaría. Entonces, ahí lo tienes por dos vías. El gobierno estadounidense les extrae información que utiliza para sus propios intereses, y por el otro lado, también
les da sentencias que no son lo más duras posibles. Y ahí es donde queda esta sensación de insatisfacción aquí en México, porque como te decía hace unos instantes, pues los muertos los estamos poniendo de este lado de la frontera y al final los que terminan negociando son los estadounidenses. Y es que el negocio del narcotráfico en el mundo se ha ido transformando con el tiempo. Eso le da cuenta México, puede dar cuenta a Colombia, puede dar cuenta a Estados Unidos. Incluso a la demanda de los consumidores también se ha movido. La heroína se ha vuelto la nueva protagonista y México se ha convertido, según algunos datos oficiales, en el gran productor. La agencia antidrogas estadounidense, la DEA, asegura que las 4 principales zonas de producción de heroína en el mundo, México es la más fértil. Entre el 2013 y 2014, la superficie con las plantaciones de amapola, la materia prima para producir este narcótico, incrementaron en 62%, especialmente en el estado de Guerrero y en el llamado Triángulo de Oro, conformado por los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, como lo pueden ver en el mapa. En la última década, el consumo aumentó más del doble en jóvenes que tienen entre 18 y 25 años, pero en las cifras de muertos, sin duda se ve reflejado el daño que hace el consumo de la heroína, con un aumento del 286% desde el año 2002. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos afirma que solo en el 2013 fallecieron 8,200 personas por el abuso de esta droga. Estamos hablando de muertos por consumo, de muertos que pone México en este pleito por el territorio, pero también decías hace un momento, están afuera Caro Quintero, el Chapo Guzmán en reclusión, el Güero Palma en territorio mexicano. Se suma, por ejemplo, el Popeye, que quedó en libertad en Colombia, y algunas fuentes en México revelan que estaría ya operando con cárteles del narcotráfico en territorio mexicano, más estos datos respecto a la producción que está ocupando México y también que empieza a recuperar Colombia. ¿Se prevé una guerra sanguinaria por el territorio o cómo frenar a esta suma de poderes que además tienen el capital financiero? Algo muy interesante, de hecho hay que tomar en cuenta que en esta semana ha habido ataques en la zona de influencia del Chapo Guzmán allá en Sinaloa. Hubo una incursión armada a la casa de la madre del Chapo Guzmán. Esto nos habla de que hay una recomposición al interior del cártel de Sinaloa. Esto lo hemos visto una y otra vez, Joelí. Han caído capos de bastante peso aquí en México en los últimos años. Puedo recordar a Benjamín Arellano Félix, a Ramón Arellano Félix, podemos recordar al Chapo Guzmán, a la Barbie, podemos hablar del Vicente Carrillo Fuentes, del Viceroy, del Héctor Beltrán Leiva, del jefe de jefes, es decir, la lista de estos capos que han sido eliminados, decapitados, que han sido entregados a las autoridades estadounidenses es larguísima. Y esto no termina. Tenemos la misma situación y se siguen replicando. Los cárteles de la droga o los liderazgos siguen ascendiendo. Entonces, por ejemplo, ahora el regreso del Güero Palma, también alguien me comentaba que es interesante porque puede implicar ahí un reacomodo, una recomposición del cártel de Sinaloa, porque es un viejo capo que podría regresar a tratar de tomar las riendas de este cártel, pero también tenemos que tomar en cuenta de que hay una nueva generación que ha tomado su lugar ahí. Entonces podría haber un choque entre la vieja generación y la nueva generación. Hay que tomar en cuenta también que a la caída del Chapo Guzmán también suben nuevos lugartenientes ahí en el cártel de Sinaloa, y son personas que no van a dejar de manera sencilla, de manera pacífica, el poder que han logrado acumular, y el ejemplo claro que tenemos de eso es lo que ha ocurrido esta semana, lo que te comentaba que está pasando en Sinaloa, en Badiraguato. En este momento hay aproximadamente unas 200 personas desplazadas. Esto después de que en las comunidades serranas, las comunidades en Guzmán, se desatara una ola de violencia, esto porque ha incursionado ahí un comando armado que está eliminando probablemente a los viejos simpatizantes del Chapo Guzmán. Obviamente esa es información extraoficial, no es información que se tenga confirmada en este momento, pero algo está pasando en los territorios del Chapo y eso nos apunta a que el cártel se está recomponiendo, a que las cosas no son tan sencillas. Conversamos a esta hora con Víctor Mitchell, es el director editorial del Financiero Televisión. Muchas gracias por este puntual desarrollo de esta información y vamos a seguir en contacto contigo para tener un análisis más profundo del tema en territorio mexicano. Joelí, un gusto saludarte, un saludo también a todo tu auditorio. Gracias.